Bueno, vamos a empezar con el tema de SQL Injection. SQL Injection es una vulnerabilidad que, bueno, se puede ver que en el top 10 de OWASP pues aparece siempre en los primeros puestos. Concretamente es el primer puesto, es el primer tipo de ataque producido a aplicaciones web. Bien. ¿En qué consiste SQL Injection? Bueno, es muy sencillito, la idea es muy fácil. Se parece a cross-site scripting en el sentido de que si en cross-site scripting enviábamos datos al usuario sin validarlos ni filtrarlos, tal cual me los enviaba, se los devolvía a él. Bueno, pues en SQL Injection el problema es que esos datos del usuario los envío tal cual, sin validarlos ni filtrarlos, los envío a el sistema de gestión de base de datos. Lo cual, claro, existe el problema de que el usuario en esos datos meta código SQL, código que ejecute el sistema de gestión de base de datos y por lo tanto tiene la posibilidad de hacer mucho daño. Aquí vemos cómo efectivamente el usuario mete un dato, por ejemplo, buscar datos de un coche, ¿de acuerdo? Y ese dato coche va a una sentencia SQL, en este caso un select, y ese select va al sistema de gestión de base de datos. Claro, lógicamente, si en vez de coche lo que hacemos es aquí modificar esta sentencia select, bueno, pues podemos obtener provecho. Bien, vamos entonces a ver típicos ejemplos de SQL Injection para, pues más que nada, comprender el concepto, puesto que estos ejemplos son muy básicos. Vale, imaginamos que en nuestra página PHP lo que tenemos es esta sentencia SQL. Es una sentencia SQL, como se puede ver, para buscar un usuario según su user y su password, para buscarlo en la base de datos y autenticarlo o no autenticar. En caso de que esta sentencia select tenga éxito, bueno, pues existe el usuario que se autentica. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa si resulta que un usuario, en lugar de meter su user y su password, mete datos como estos? User igual que sea, y el problema de la comilla. Fijaros que lo que estoy haciendo con la comilla, en este caso lo que estoy haciendo con la comilla es romper la sentencia send. Lo que hago aquí es que rompo la cadena y por lo tanto lo que voy a conseguir es, sustituyendo esto aquí y esto aquí, lo que voy a conseguir es que esta comilla se cierra con la nueva comilla. Y metemos ahí un OR 1 igual a 1. Se cierra con esta comilla. Pues la sentencia, una vez que se completa con los datos metidos por el usuario, la sentencia SQL queda de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con esta sentencia? Bueno, pues que como vemos tenemos dos operaciones lógicas, un AND y un OR. Primero se realiza el AND. El AND, que lógicamente tiene más prioridad, pues eso se realiza antes, y esta sentencia, esta operación AND, siempre dará resultado negativo, ya que el password no lo conocemos, password es igual a vacío, lógicamente dará negativo, pero ¿qué es lo que pasa? Y luego se realiza un OR con la expresión lógica 1 igual a 1, que siempre es true, por lo tanto el resultado es true. Es true para todos los registros de la tabla usuarios. Y esto nos va a devolver todos los registros de la tabla usuarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado va a ser positivo. Bien, lo podemos probar para que veamos cómo efectivamente funciona así. Vamos a ver. Vale, nosotros aquí metemos cualquier cosa, porque da igual meter aquí cualquier cosa, en este caso el tema es lo que metemos en password, ¿de acuerdo? En esta expresión de aquí, y entonces lo que ocurre es que efectivamente esta sentencia select que se ha formado da como resultado todos los registros y me autentica como el primero de los registros de la tabla, el primero, porque da como resultado todos los registros.
Por lo tanto, sin conocer el password, he conseguido entrar. He conseguido autenticar. Más ejemplos en la misma línea, la misma sentencia de SQL, en PHP, construida con PHP. Y ahora en user meto esto. El usuario mete esto. Y fijaros cómo el guión sirve en MySQL, sirve para indicar que todo lo demás es un comentario de línea. ¿Vale? Entonces, claro, la sentencia select me queda de esta manera. Y fijaros cómo aquí, con este guión, con estos dos guiones, lo que hacemos es que todo esto se descarta. Esto es un comentario. Es decir, ignoramos completamente la comprobación del password. Es decir, igual user igual admin. Pues voy a entrar como admin sin conocer su password. Podemos verlo también. Da igual, absolutamente da igual lo que metamos aquí en password, bueno, lo voy a comprobar. Y efectivamente hemos vuelto a entrar como admin. Vale. Otro ejemplo, la misma línea, en este caso la sentencia de SQL es de creación de un nuevo registro en la tabla usuarios, con los valores del nuevo usuario que se está registrando. Tiene que introducir su usuario, su password, el resto de datos, ¿de acuerdo? Bien, entonces estos datos que introduce el usuario los ponemos aquí. Y claro, si un usuario mete tal que esto, consiguiera introducir tal que esto, bueno, pues nos queda así la sentencia SQL. Como se puede ver, lo que voy a introducir son no un usuario, sino dos usuarios en la tabla usuarios, este y este. El primero con el privilegio que ha querido, en este caso admin, y el segundo con el predefinido user. Vale. Otro ejemplito, uno más, siguiendo con la sentencia SQL de comprobar que un usuario está autenticado. Imaginemos que en el user meto esto. Password absolutamente igual, pues voy a meter el comentario. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que yo con la comilla finalizo la cadena, introducir una comilla que rompe, que finaliza la cadena. El problema precisamente es meter comillas que tienen significado en la sentencia SQL, en este caso finalizar una cadena. Y a continuación, fijaros cómo meto ya punto y coma y la sentencia que quiero. En este caso, borrar la tabla de datos. Me queda de esta manera, en definitiva. Y lo que tengo ahí, como veis, es una sentencia select y una sentencia borrar tabla. Es una query múltiple. Lógicamente, lo que vamos a hacer, el efecto dañino, es que borramos la tabla datos. Vale. Último ejemplo, para situarnos un poquito. En la misma sentencia de autenticación de un usuario, fijaros que lo que voy a hacer es meter esto, el user, y la idea va a ser es un ataque de SQL Injection con cross-site scripting permanente. ¿Por qué? Porque a través de SQL Injection lo que voy a hacer es guardar en la base de datos, guardar de forma permanente un script malicioso. Fijaros que lo que estoy haciendo, igual que antes, es finalizar el usuario con la comilla y luego punto y coma update. ¿Para qué? Pues para introducir datos en la tabla usuarios. Fijaros que como no hay where en este caso, lo que voy a hacer es meterlo en todos los registros de la tabla usuarios. Y lo que hacemos en todos los registros de la tabla usuario es poner en el campo apellidos esta cadena. Esta cadena. Eso es lo que ponemos. ¿De acuerdo? Por supuesto, en la parte igual a hola, con este comentario se ignora completamente. Para que no cause un problema sintáctico en la sentencia y no tenga. Pues tenemos un select y un update que son perfectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los usuarios de la tabla usuarios van a tener en el campo apellidos este valor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora cualquier usuario que entre en la aplicación web, si esta aplicación web quiere visualizar los apellidos de su usuario por el motivo que sea, lo que va a visualizar es esto.
Es decir, lo que va a hacer es escribir en el cliente este código, y este código, al ejecutarse en el cliente, bueno, pues se va a producir el robo de identificador de sesión o lo que hubiera en este fichero malware.js. Vale. Bien, ¿cómo detectar que una aplicación puede tener una vulnerabilidad de SQL Injection? Digamos de una manera intuitiva, porque luego veremos que esto lo vamos a realizar con una herramienta. Vale. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ver si en esa aplicación los datos de entrada de esa aplicación pueden terminar en una base de datos, un sistema de gestión de base de datos. Pues te vas a fijar en todos los puntos que son datos de entrada de la aplicación. Normalmente datos post, aunque podemos afinar y buscar datos en, por ejemplo, también cookies, incluso en otras cabeceras. Puede ser que el valor de una cookie se utilice para acceder de alguna manera a la base de datos. En ese caso, estos datos pueden ser manipulados para realizar una operación inadecuada en la base de datos. Vale, entonces, ¿cómo ver si esos datos pueden ser manipulados para cambiar el comportamiento de las sentencias SQL? ¿Cómo verlo? Bueno, pues lo que hacemos es introducir, normalmente lo que se hace es introducir valores inadecuados. ¿De acuerdo? Entonces, metes valores inadecuados y compruebas a ver si se produce un error en el sistema de gestión de base de datos. Si da un error, un mensaje de error. ¿De acuerdo? Luego hablaremos de los errores precisamente para evitar esto. ¿De acuerdo? Entonces, si resulta que metiendo ahí valores inadecuados, el sistema de gestión de base de datos lo que hace es, digamos, funcionar inadecuadamente, es que lo que meto ahí lo está considerando. ¿De acuerdo? Habitualmente lo que se suele hacer es meter un carácter de comilla simple, que lo que hace es romper lógicamente los datos, meter un dato inadecuado. Si tú ves que con una comilla simple lo que ocurre es que te da un error el sistema de gestión de base de datos, bueno, pues eso significará que es muy probable que podamos atacar esa aplicación con SQL Injection. En el caso de que no haya mensajes de error, porque la aplicación no dé mensajes de error, como luego aconsejaremos, bueno, pues entonces se utilizan estrategias como añadir código, por ejemplo este, y ver si entra al trapo, es decir, si el sistema de gestión de base de datos lo tiene en cuenta. Si con ANZ1 igual a 1 hace una cosa y con ANZ1 igual a 0 hace otra cosa, es que me está teniendo en cuenta la expresión lógica y por lo tanto parece que sí, que le puedo meter código SQL ahí. Vale, por ejemplo, en nuestra aplicación, y nosotros aquí metemos una comilla simple, ¿de acuerdo? Bueno, nos da un error, y este es un error del sistema de gestión de bases de datos, MySQLi, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ante una situación clara de vulnerabilidad SQL Injection. Vale. Bien, decir, antes de continuar con este problema, que la inyección para el sistema de gestión de las inyecciones de SQL no son las únicas. Aunque son las que tienen lugar con más frecuencia, se dan otros tipos de inyecciones. Por ejemplo, el mismo concepto podemos tenerlo para una inyección de LDAP. Aquí tenemos también el mismo ejemplo para autenticar a un usuario. Lo que pasa es que ese usuario lo buscamos en el LDAP a través de, bueno, pues la sintaxis propia para el LDAP. Igual estamos buscando según el usuario y el password. Vale, pues si resulta que un usuario es capaz de meter cualquier cosa aquí, fijaros cómo tenemos la misma situación. Lo que hemos hecho es que en principio teníamos un AND y le hemos introducido ahí un OR con una condición que siempre es true. Al final pues va a pasar como antes, la misma situación de antes, ¿de acuerdo? O sea, el problema no es exclusivo de SQL. Vale. Bien, ¿qué puedo hacer yo en una aplicación para evitar que tenga vulnerabilidad de SQL Injection? ¿Qué puedo realizar? Bueno, vamos a ver, pues el esquema es similar a cuando hablábamos de cross-site script. Lo primero es seguir la regla fundamental de la seguridad web. Nunca hay que fiarse de lo que me envía el cliente, nunca hay que fiarse de los datos
que puede haber modificado el cliente. Lo que me envía por get, lo que me envía por post, incluso las cookies, incluso cabeceras, me las puede modificar. Y como me las puede modificar, si esos datos van al sistema de gestión de bases de datos, ya me puede manipular. Entonces, para empezar, siempre, absolutamente siempre, si vas a trabajar con un dato, lo que tienes que hacer es validarlo en la medida de lo posible. Realizar comprobaciones, por ejemplo, de tipo, de tamaño, ¿de acuerdo? Si solamente puedo, tiene que haber una cadena de como muchos 10 caracteres, ¿por qué me tiene que venir 20? De estructura, si por ejemplo el user está compuesto únicamente de letras y dígitos, pues por ejemplo esta función. O bien lo que se suele utilizar mucho para comprobar una estructura es expresiones regulares. Es una función PHP para comprobar expresiones regulares. Luego hablaremos un poquito más de ella al tema 8. ¿De acuerdo? Vale. Por supuesto, eso siempre, absolutamente siempre. Ya lo vamos a dar por defecto. Siempre en todos los problemas que veamos, vulnerabilidades que veamos de una aplicación web, diremos que hay que validar. Siempre hay que validar el dato de entrada. Pero eso sí, aunque valides el dato de entrada, siempre hay que tener en cuenta que se puede escapar. Vamos, que puede haber algún caso en el que no contemple que el usuario me puede meter un dato dañino, con el cual me puede explotar alguna vulnerabilidad. Es decir, validar los datos no me resuelve el problema al 100%, me lo puede llegar a resolver al 95, al 99%, pero nunca al 100%. Entonces, para mejorar esto, lo que hay que hacer siempre, al igual que hacíamos en cross-site scripting, es filtrar los datos a la salida. En este caso, la salida es, bueno, se lo enviamos a la base de datos. Antes de enviarle un dato, por muy validado que esté, lo voy a filtrar. O bien, lo que voy a hacer, lo que se realiza recientemente, que hoy por hoy se realiza, es utilizar sentencias precedentes. Vale, entonces vamos a hablar en primer lugar de filtrar los datos antes de enviarlos al sistema de gestión de base de datos. Y luego hablaremos de las sentencias preparadas, que es lo que realmente hoy por hoy se utiliza. Bien, para filtrar los datos, si estos datos son una cadena de caracteres, el problema que teníamos en los ejemplos anteriores, cuando era una cadena de caracteres, como el user y pardos, una cadena de caracteres, lo que hacíamos era romperlo con una comilla simple. Entonces lo que vamos a hacer es escapar los caracteres de forma que esa comilla simple no tenga significado, que sea un carácter más, que no signifique final de cadena. Y para ello, en PHP, concretamente en PHP, en nuestro lenguaje pues, se realiza de forma similar, existe esta función, MySQLi Real Escape String. Lo que hace es escapar los caracteres peligrosos, que son estos. Comilla simple, comilla doble, estos caracteres de aquí, lo que se van a hacer es escaparlos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hemos introducido este texto, por ejemplo, hemos introducido este texto, bueno, por delante de todos estos caracteres nos va a poner un slash. Entonces, en este caso concreto, que teníamos la sentencia SQL, nosotros metíamos estos datos, que antes hemos visto cómo explotábamos la vulnerabilidad de SQL Injection, si ahora lo que hago es escaparlos. Lógicamente, si primero los hubiera validado, ya los podría haber descartado. Pero bueno, si lo que hacemos es escaparlos, filtrarlos, filtran. En este caso, lo que tenemos es esto. Y como se puede ver, este carácter comilla no tiene significado ninguno. Es un carácter como la N, como la I. Está escapado. Y por lo tanto, el user va desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, en este caso, no hemos conseguido cambiar la semántica de la sentencia SQL, que es lo que hacíamos antes en el ataque de SQL Injection. Cambiar su semántica que hiciera otra cosa. En este caso, no lo hemos cambiado. Sigue mirando a la tabla usuarios, buscando en usuario según user y password. Es muy raro que sea este método. Vale. Siguiendo con la idea de filtrar, fijaros que si el dato es entero, como en este caso la edad, la voy a utilizar en una sentencia SQL, fijaros que no vale con escaparlo. No sirve para nada escaparlas. Fijaros en este caso, por ejemplo, si yo meto en edad este valor, pues claro, aquí me va a quedar una sentencia múltiple con un select y un drop.
¿De acuerdo? Y fijaros que escapar aquí no sirve absolutamente nada. Validar los datos, en realidad sí que me lo hubiera resuelto. Pero filtrarlo no me sirve para nada, no me resuelve nada, no hay ningún carácter de estos en lo que he metido. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer para que el filtrado tenga utilidad? Si se trata de un valor entero, lo que hay que hacer es comprobar que sea entero. O bien forzar la conversión a entero. Como en este caso que fuerzo con invalid. Por tanto, esto de aquí lo convertiría a entero y tendría un valor indeterminado como puede ser esto. Bueno, no, esto va a resultar, no va a llevar a ningún sitio esta sentencia L, pero tampoco va a realizar ningún daño. Vale, pero lo que realmente se utiliza hoy por hoy para resolver el problema de SQL Injection no es el filtrar no es el filtrar la salida, como hemos visto con MySQL y Real Escape Stream, sino que lo que se realiza realmente hoy por hoy es el uso de sentencias preparadas o parametrizadas. Eso es lo que realmente se utiliza. ¿Para qué sirven estas sentencias preparadas? Independientemente ya de resolver el problema de SQL Injection. ¿Para qué sirven? Bueno, pues estas sentencias se utilizan para aumentar la eficiencia, para que funcione más rápidamente. ¿Por qué? Porque estas sentencias preparadas se analizan, compilan y optimizan antes de su ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ya está compilada y optimizada, si yo la voy a ejecutar muchas veces, lógicamente voy a optimizar la ejecución. Esa es la idea de las sentencias preparadas y que resulta que ahora van a encajar como anillo en el dedo, van a encajar para el tema de SQL. ¿Y por qué? Bueno, pues porque precisamente están analizadas, compiladas y optimizadas anteriormente, de forma previa. Por tanto, como se realiza esto de forma previa, no se va a poder cambiar su semántica. Su semántica va a ser realizar un set según el user y el password, y así se va a analizar, compilar y optimizar. Pero en principio, y por mucho que yo le meta los datos que sea, su semántica va a ser la misma. Esa es la idea y por la cual no vamos a conseguir realizar ataques SQL Injection con este tipo de sentencias. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora veremos un ejemplito. ¿De acuerdo? Muy fácil. Bien, lo que es importante es que hoy por hoy se utilizan este tipo de sentencias para resolver la vulnerabilidad de SQL Injection, ¿de acuerdo? Y es la que, pues, de aquí aconsejo. Concretamente, además, la mayoría de los ORM, por ejemplo, los que habéis estudiado, Doctrine o Hibernate, utilizan sentencias preparadas, ya de forma implícita, ya sin tener que decírselo. Por lo tanto, si yo estoy utilizando un ORM de estos, directamente me está protegiendo de SQL Injection. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, vamos a ver en PHP cómo sería, cómo lo hacemos. PHP no nos lo da, lógicamente. Y entonces vamos a ver un ejemplo de sentencia preparada en PHP Data Objects. ¿De acuerdo? Aunque también las tengo en el MySQL Improve. Bien, el ejemplo de sentencia preparada es este. Aquí tenemos, aquí es el mismo ejemplo de autenticar con el user y el password. Bien, abro la conexión con la base de datos. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hago es ejecutar el método prepare. En el método prepare establezco una sentencia preparada. La sentencia preparada me indica cuál es la semántica de esa sentencia. Es esto, select en la tabla usuario en base al campo user y al campo password. Y aquí en interrogación, bueno, a través de las interrogaciones, voy a meter lo que son los parámetros. ¿De acuerdo? Bien, esta sentencia es la que se precompila y que su semántica no va a cambiar de ninguna manera, siempre va a ser esta. Vale, ahora yo lo que hago es asignarle parámetros, que va a ser lógicamente la entrada del usuario y el password. ¿De acuerdo? ¿Vale? Siempre hay que validarlo. Nunca nos podemos permitir el lujo de no validar un dato antes de trabajar con él. ¿Vale? Esto indica, SS indica que son dos parámetros string, 1 y 2. El primero es un string, el segundo es otro string. ¿De acuerdo? Este y este. ¿De acuerdo? Y efectivamente son estos dos parámetros. Vale, pues ya le asignamos parámetros y la ejecutamos con esos parámetros. ¿De acuerdo? Y da igual lo que meta yo en estos parámetros, da igual si meto comillas, si no meto comillas, lo que sea, se va a asociar este parámetro aquí.
a la comprobación con el campo user. Y su semántica no va a cambiar en nada. ¿De acuerdo? Bien. Vale, pues como digo, esta es la recomendación para resolver el problema de SQL. El uso de sentencia preparada, lo cual no exime, lógicamente, de validar la entrada antes de trabajar con él. Eso es una regla máxima en seguridad web. Bueno, en la misma línea que las sentencias preparadas están los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados se ejecutan, diferencias que se ejecutan en el sistema de gestión de bases de datos, completamente, ¿de acuerdo? Y también, como las sentencias preparadas ocurre lo mismo, se compilan y optimizan previamente. Entonces, la situación es la misma. Aquí tenemos un procedimiento preparado para otra vez el mismo ejemplo de siempre, que es con los dos parámetros, el nombre y la clave. Lo mismo. ¿De acuerdo? Igual, nos protegen también de la vulnerabilidad SQL Injection por el mismo motivo, las sentencias preparadas. Lo único avisar, cuidadito, que hay que hacer bien los procedimientos preparados, los procedimientos almacenados. Porque si yo resulta que lo que hago es construir la sentencia SQL de forma dinámica, es decir, concatenando elementos, como hacíamos inicialmente cuando había vulnerabilidad SQL Injection, si lo hago así, pues efectivamente, como esto se hace dinámicamente, se concatena en el momento de ejecución, pues vamos a seguir teniendo la misma vulnerabilidad de SQL Injection que teníamos en otro principio. Vale, de acuerdo. Bien, entonces llevamos medidas para mitigar el SQL Injection, validar la entrada, siempre, ¿de acuerdo? Utilizar sentencias preparadas, o filtrarlo a la salida, recomendado utilizar sentencias preparadas, ¿vale? Esas dos medidas, y ahora aportamos una tercera medida, que es reducción de la superficie de ataque. Vamos a ver en qué consiste. Bien, reducción de la superficie de ataque también es un principio básico, general en la seguridad web. Es un principio que debe aplicarse siempre y que de hecho ya lo hemos aplicado, ya hemos comentado en ese sentido. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de reducir al mínimo los objetivos del atacante. La posibilidad de atacar que tenga sea lo más reducida posible. Por ejemplo, cosas que hemos hablado. No tener instaladas más aplicaciones de las imprescindibles en donde tengo el servidor. ¿De acuerdo? Sobre todo, claro, si estas aplicaciones que tengo instaladas se pueden acceder a ellas a través de la red, pero incluso aunque no. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si estas aplicaciones, digamos, no las tengo actualizadas o por el motivo que sea, tienen alguna vulnerabilidad, se conoce alguna vulnerabilidad de ellas, les doy la posibilidad a un posible atacante de hacerse con el control de la máquina a través de estas aplicaciones que no tienen un motivo para estar ahí. ¿De acuerdo? Es decir, debo tener las aplicaciones imprescindibles. ¿De acuerdo? Bien, de la misma manera, si resulta que para mi sitio web no necesito más que los puertos 80 y 443, necesito alguno más. Tengo algún servidor FTP. Bueno, vamos, si solamente necesito esos puertos, pues no permito que se pueda acceder a mi máquina a través de más puertos para evitar posibles ataques. Más ejemplos en la línea de reducción de la superficie de ataque. El servidor web. El servidor web será ejecutado por un usuario que tenga los mínimos privilegios imprescindibles. Si solamente tiene que escribir en una determinada carpeta, le doy privilegio para escribir en esa carpeta, no en el resto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si un atacante explota alguna vulnerabilidad y es capaz de ejecutar código arbitrario que quiera, bueno, pues con ese código va a poder realizar los menos daños posibles. ¿De acuerdo? Porque lógicamente lo va a hacer con el usuario que ejecuta el servidor. Vale. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en lo que se refiere a la base de datos para reducir la superficie de ataque? Bueno, pues básicamente lo que tengo que hacer es utilizar un usuario que tenga el privilegio mínimo, el privilegio imprescindible para hacer lo que necesita la aplicación. Nada más. Que no pueda acceder a todas las bases de datos, a todas las tablas, a realizar todas las operaciones, sino lo imprescindible. ¿De acuerdo? En ese sentido, no debemos utilizar el usuario root. El usuario root tiene todos los privilegios y eso nunca lo debemos hacer. Lo que tenemos que hacer es utilizar un usuario
que tenga los privilegios imprescindibles. Solo a las bases de datos que necesitan, solo a las tablas que necesitan, e incluso solo las operaciones que necesitan. Solamente tiene que realizar operaciones de búsqueda porque le voy a dar permiso para realizar un update o para realizar un trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Incluso lo que suele ser habitual es que si hay distintos tipos de usuario en una aplicación web, un usuario administrador y un usuario normal, digamos, bueno, pues que haya también diferentes usuarios para la base de datos. El usuario normal en la aplicación web utilizará, digamos, un usuario con mínimos privilegios en la base de datos. El usuario administrador de la aplicación web lo que utilizará es un usuario para la base de datos porque tendrá más privilegios porque lógicamente podrá hacer más cosas. Pero siempre utilizar un usuario con el privilegio imprescindible, no más. Aquí tenemos, por ejemplo, con phpMyAdmin se ha creado un usuario Juan y se han editado esos privilegios de forma que el usuario Juan solamente puede acceder a la base de datos master, pero no a todas, solamente a la tabla de usuarios, y no puede hacer cualquier cosa en la tabla de usuarios, solamente puede hacer un select y todas estas operaciones no las puede realizar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no necesita más para la aplicación.